Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Les saluda Marina Medina y en esta noche una vez más vamos a estar estudiando la Carta de Santiago. Busca tu Biblia, busca tu cuaderno, ponte cómodo porque nos vamos a adentrar a ver el capítulo 1 de esta epístola. Oramos que el Señor dirija este tiempo y todos seamos edificados con el acercamiento, el escudriñar y el estudio de su palabra. Hoy estamos en la sesión número 3 y nosotros vamos a hablar acerca de Dios no tienta a nadie. Primeramente tenemos que recordar cuando leíamos el capítulo 1 la semana pasada, Santiago invita a esta iglesia, que quiero recordarte, es una iglesia que está dispersa en Asia, producto de la persecución. Es una iglesia que está sufriendo, es una iglesia pobre, es una iglesia que está enfrentando situaciones de adversidad. Y en lo último que yo mencionaba la semana pasada, es que estamos invitados a tener 7 principios frente a la prueba. Santiago invita primeramente a esta iglesia cómo debe afrontar la prueba. Y entre algunos principios que hablábamos la semana pasada es cuál es nuestra actitud frente a la prueba. Tener una actitud positiva. Hablábamos de tener paciencia. Hablábamos de tener una perspectiva conforme a la perspectiva divina. Hablábamos de pedir sabiduría para saber cómo enfrentar las pruebas. Y por último, hablábamos acerca de aquel que soportaba la prueba tendría la recompensa. Justamente es lo que nos dice el versículo 12 de Santiago, como lo estamos viendo en nuestra pantalla. Santiago habla bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado aquel que soporta la prueba. La palabra que se usa en soporta, la estamos viendo en nuestra pantalla, es la palabra yupuneo. Y esta palabra significaba, o jupuneo, esta palabra significaba justamente resistencia, perseverancia, soportar. Hay 3 diferentes significados, pero los 2 significados que tienen que ver con esta expresión en el versículo 12 de Santiago es perseverancia o es soportar. Entonces, es importante que recordemos cómo le hacemos frente a las adversidades y a las pruebas que podemos estar viviendo actualmente. Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versículo 13 al versículo 18. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir que Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Este primer versículo que Santiago nos comparte en el capítulo 1 nos lleva a pensar sobre, recuerden que Él conoce su audiencia. Recuerden que estamos hablando de los primeros oyentes de esta carta. Y cuando los apóstoles escribían una carta, debemos saber algo sobre las epístolas. Las epístolas son documentos de ocasión. Toda epístola fue escrita dado a una situación específica que se está dando. Me imagino que Santiago había observado, había escuchado, había recibido noticia, información, que justamente algunos de la iglesia se sentían muy presionados y tal vez comenzaban a tener algunas reacciones, algunas actitudes que obviamente Santiago trata en esta carta, en este capítulo 1. ¿Qué hacemos nosotros cuando sufrimos? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente al sufrimiento? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a las vicisitudes? No tenemos que tener mucha imaginación dado las situaciones que actualmente estamos viviendo en Panamá y en el mundo entero. Y a veces, justamente, cuando las personas pasan por situaciones difíciles, pueden darse una situación de desánimo, una situación de queja o de decir justamente que Dios ha permitido o es el que está provocando esa situación. Recuerda que en esta ocasión Santiago está usando la palabra periasmo, que veíamos la semana pasada, ya no con la connotación o el significado de que es una prueba, sino ahora con la connotación y el significado de
tentación. O sea, es cierto, una prueba puede ser una tentación, pero no toda prueba es una tentación. Entonces, la tentación y las pruebas son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a adentrarnos. Entonces, la pregunta que se hace en medio de la carta implícitamente es, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¿Quién es el autor de las tentaciones? Y puede ser que corramos a decir Satanás. Bueno, te tengo una noticia. El autor de las tentaciones no es Satanás. Él nos tienta. Él tentó a Jesús. Todos sabemos la historia cuando el diablo tienta a Jesús. Pero las tentaciones no surgen porque Satanás suele tentar al pueblo de Dios. Las tentaciones surgen de otra parte. Pero primero quiero hablarte que justamente Santiago, a la hora de escribir, él usa una expresión que da a entender de que con lo que él está hablando, rechaza el pensamiento de aquella época, que era el pensamiento influenciado por la cultura griega, donde muchos griegos y mucha gente pensaba que los dioses tentaban a los seres humanos. Y aquí tengo una historia que voy a compartir. Parte de toda la mitología griega que nosotros podamos leer y escuchar, una de las tantas mitologías habla de que Zeus en una ocasión le da una caja a Pandora y Pandora es un ser humano. Y cuando esa caja es abierta, se produce una serie de desgracias y de tentaciones a los seres humanos. Y por eso es que por hoy, aún hoy, se habla, ¿verdad? La caja de Pandora, cuando nos queremos expresar de que de ahí van a salir sorpresas. Entonces, en la cultura de aquel entonces, el pensamiento de aquel entonces, podía estar permeado la idea de que los dioses tentaban y por lo tanto Dios tienta. Pero Santiago es enfático en decir que nuestro Dios no tienta a nadie. Bien lo dice la versión que quise poner para estudiar, que es la versión traducción viviente. Dice así: Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ese es el principio que nosotros tenemos que tener cuando estudiamos esta porción de la carta de Santiago. Dios no está tentado a hacerle el mal a nadie, aunque esa persona en su sufrimiento y en su dolor piense que Dios le está provocando ese mal o que Dios le está tentando. Hay una historia justamente en la palabra de Dios que nos hace ver de que ese pensamiento muchas veces del ser humano cuando se encuentra en sufrimiento o cuando se encuentra en dolor suele ser como una actitud que se tiene frente a Dios. Y por eso una de las cosas que quiero mencionar cuando estamos estudiando este capítulo 1 de Santiago es que Santiago, al escribir esta porción del texto bíblico, está atacando aquellas actitudes negativas que está teniendo la iglesia o algunos hermanos en la iglesia dispersa en las diferentes ciudades donde estaba. Quiero traerte a mención este pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 2 al 7. Te pongo un poco de referencia histórica. Y este es el pasaje donde el pueblo de Israel, ya sabemos, ha salido de Egipto, ha pasado por el Mar Rojo, está caminando por el desierto y llega a un punto donde no tienen agua. Estamos hablando de un pueblo de millones, de miles de hombres, mujeres, niños, y todos sabemos qué nos pasa cuando no tomamos agua en medio de un desierto. Obviamente nos deshidratamos, nos podemos hasta morir, y este pueblo tiene sed, el agua escasea, ya no hay agua, y comienzan a ir a Moisés y a solicitarle que resuelva el problema, porque él era el líder, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en los pueblos, cuando los líderes no resuelven las situaciones, la sociedad se queja, se molesta y comienzan a reclamar. Pues imaginémonos
más de 1 millar, más de 1 millón de personas reclamando a Moisés. Imagínense cómo podría estar Moisés sintiéndose, pero el punto no es ese, el punto es la actitud de la gente frente a la situación y qué comienza el pueblo a decir. El pueblo comienza a decir, ¿por qué Dios nos sacó de allá de Egipto? Nos trajo aquí para morirnos. Entonces, ese pensamiento de que Dios puede producir mal a alguien. Pues quiero decirte en esta noche de que Dios no es tentado a hacer el mal, porque Dios es un Dios bueno y de Él no puede, ¿verdad?, surgir mal para la humanidad ni para su iglesia. Y frente a eso y a esa discusión, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? En tu mano tienes una vara, pues toma tu vara y golpea la roca. Y Moisés obedece a Dios, golpea la roca y sale agua de la roca. Y en ese lugar llamaron, ¿verdad? Llamaron a ese lugar Masa, que significa prueba, ¿ok? Porque eso fue una prueba para este pueblo, pero que se convirtió en una tentación para renegar de Dios. Y Meribas, que significa discusión. Y el pueblo lo que discutía era si Dios fue el que los puso a prueba, o más bien, si Dios fue el que los tentó en ese momento. Entonces, es algo que está como en el corazón de nosotros los seres humanos ante el sufrimiento, a tener una actitud de renegar, de quejarnos o de decir que Dios es el que está produciendo ese mal, o por lo menos decir dónde está Dios frente a esta situación que nos está pasando. Muy bien, vamos entonces a hacernos la pregunta, ¿de dónde vienen las tentaciones? Pues las tentaciones, ¿quién es el autor de las tentaciones? Pues dice el texto bíblico, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Como bien te decía, no siempre Satanás es el que nos tienta. Las tentaciones vienen de nuestra propia naturaleza humana, vienen de nuestros propios deseos. Por eso es que esa tentación de esta iglesia, de algunos miembros, de renegar, de quejarse, de comenzar a tener una actitud antagónica, surge no de la prueba, surge no de que Satanás puso que ellos se portaran así, surge de su propia naturaleza humana. Y este pasaje, la expresión que se usa cuando habla de esos instintos, la palabra griega que se usa es episumia. Y lo que quiere decir, hay varias connotaciones, como siempre estas palabras pueden tener varias connotaciones, por lo menos dos de esos significados te los traigo hoy, que en el buen sentido, episonia puede ser el impulso de hacer algo, como cuando nosotros nos motivamos a hacer algo, me motivo hoy a hacer un postre, eso no es una tentación, me motivo hoy a comenzar a arreglar mi casa, eso no es una tentación, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de otro tipo de impulso, de otro tipo de deseo, y es cuando hay un deseo de justamente fuera de control y que es para hacer algo prohibido, pues ese es el término que aplica a esa naturaleza humana de donde proviene la tentación. Ahora, recordemos que el ser tentado no es un pecado. Recordemos que la tentación es el deseo, pero ese deseo, cuando pasa a la acción, a querer ser suplido, a querer ser, ¿verdad?, satisfecho o gratificado, es donde se produce la tentación. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él se fue tentado por Satanás, estuvo, ¿verdad?, frente a la situación y tal vez existió en Jesús el deseo porque eran realidades o necesidades muy intrínsecas que Jesús tuvo. Sin embargo, él no pecó porque no se dio frente al deseo. Entonces, queridos amigos, nosotros podemos ser
¿verdad? Tentados o sentir tentación, pero es solo hasta cuando nuestras acciones nos llevan, ¿verdad?, a querer gratificar, es cuando podemos decir que hemos cedido o caído en la tentación. Y es justamente en este pasaje, Santiago hace una mezcla, unas metáforas. Con esto te digo que el autor de Santiago, y por eso cuando hablamos del autor en la primera sesión, mucha gente dudó de que fuese el hermano de Jesús, porque el autor de Santiago es un autor que usa un lenguaje literario muy fino. Es un autor que sabe usar bien las expresiones y tiene una delicadeza y una finez en su escritura, y parte de este escrito nos muestra de que él usa las figuras literarias. Y aquí en este pasaje usa una mezcla de dos figuras literarias donde habla como de la pesca, o sea, el pescado muere, ¿verdad? Como dice nuestro dicho, por la boca, pero también usa la metáfora de una mujer que está encinta, está, ¿verdad?, embarazada, y cuando da a luz es que se da el pecado, o sea, se ve el pecado. Es una metáfora, recordemos que no es que una mujer está embarazada y dar a luz es pecado. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, cómo Santiago utiliza la figura. Y aquí vemos donde él habla justamente en esta figura, el deseo más el pecado. Al final, si nos dejamos seducir de la tentación, lo que se producirá es la muerte. ¿Ok? Así que, amados hermanos, dice el versículo 16, no erréis. En otras versiones habla de amados hermanos, no se dejen engañar. Dios no es el que produce la tentación. Dios no es el que te está produciendo la tentación. Dios no es el que te está tentando. La tentación surge de nuestra propia naturaleza pecaminosa, y por eso tenemos que tener en claro cuál va a ser nuestra actitud para enfrentar la prueba. Y en este caso específico, que no está hablando de la prueba que hablamos la semana pasada, sino que es la prueba tentación, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacerle frente a la tentación? Las situaciones que nos han venido y que nos llevan a pensar y tener actitudes negativas, ¿cómo enfrentamos esto? Y ante ese error o ese engaño, que no debemos de caer en ese error y en ese engaño, Santiago nos dice, ¿sabes por qué no debes caer en ese engaño? ¿Sabes por qué no debes caer en ese error? Porque todo lo bueno, todo lo perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, del Padre que creó todas las luces del cielo y nunca varía, nunca cambia, nunca hay una sombra de movimiento. Y yo quise compartir contigo un poquito, voy a compartirte algunas imágenes que nos hablan justamente de ese Dios que es Padre de las luces y que no hay cambio, no hay sombra de variación en él. Esto es lo que nos dice este pasaje. Los autores hablan de que Santiago aquí comienza a ser como una especie de poesía, y esa poesía comienza a hablar de forma rimática, si lo podemos decir así, y si existe la palabra, pero habla en forma de rima. Y él dice aquí, todo buen acto, es decir, todo don, ¿verdad? La palabra que se usa en griego ahí es dosis. O sea, todo buen acto de dar, toda dosis y todo regalo perfecto. La palabra griega que se usa ahí es dorema, ¿verdad? Toda dosis y toda dorema es del Dios, viene de arriba. Y Dios es el Padre que creó todos los astros que existen en este universo.
Y aunque Él creó astros que existen y que esos astros hacen de que se dé un juego de sombras, hablando acerca de ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y que ese movimiento justamente hace y nos permite ver las sombras en nuestro mundo, aunque Dios es el Dios que creó el Sol y creó la Tierra, que giran, que cambian, que producen sombras, Él no cambia. En Él no hay ninguna sombra que cambia. Dios no varía. Dios es uno. Dios es Dios. Entonces, como bien lo estás viendo en la pantalla, qué interesante escena donde se contrasta, se hace un contraste entre la vida, ¿verdad? Y la muerte, entre esa muerte que produce el deseo descontrolado por nuestra naturaleza humana al ser tentado, y la brillantez, de verdad, de Dios, de un Dios que tiene vida y que no cambia. Yo traje algunas imágenes, por ejemplo, aquí hay una que sí, este es un juego, la imagen la edité y le puse un montaje, pero la luna que ves allí es una foto que fue tomada. eh, Quisiera decir que yo la tomé, pero no fue así. La tomó una persona a quien le di mi celular y con un telescopio en una noche de luna, ¿verdad? Llena como la que estamos viendo allí, y con el uso del telescopio, él pudo captar lo que enfocaba el telescopio y toma esa cercanía de la luna. Mira los astros que crea nuestro Dios. Y esto también nos hace pensar quién es nuestro Dios. Es el Dios creador, es el Dios todopoderoso. Y esta segunda imagen que te muestro es, mira cómo se da ese juego de sombras, ese juego de sombra entre la luz, ¿verdad? La luz y la sombra, producto del movimiento de la Tierra, ¿verdad? Alrededor del Sol. Pero lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje, el Dios que crea los astros y que crea esta belleza y que creó esta naturaleza, ese es el mismo Dios que no cambia. Y ese debe ser parte de nuestra confianza cuando nosotros nos acercamos a Dios. Fíjate que en el primer estudio que veíamos la semana pasada, Santiago nos hace recordar que una fe viva soporta la prueba. Pero en este segundo estudio, Santiago nos está diciendo que una fe viva soporta la tentación. Porque no somos tentados por Dios. La tentación es producto de nuestra propia naturaleza humana. Y el pasaje termina diciendo que además de que Él crea los astros y que en Él no hay sombra de variación, nos dice que nosotras somos su valiosa creación y su valiosa posesión. Con mayor razón, no pienses que Dios te está tentando. Con mayor razón, no pienses que Dios es el que te está haciendo sufrir. Nada malo procede de nuestro Dios. Ahora, quiero aclararte que no es malo que el ser humano ante el sufrimiento se lamente. El lamento es una expresión totalmente humana y nosotros como cristianos tenemos que aprender de que, o sea, en nuestra naturaleza humana, el quejarnos o el lamentarnos va a surgir, porque así es cuando estamos frente a las situaciones que nos producen dolor, que nos producen sufrimiento. Y como bien lo estás viendo, el lamento nos permite expresar a Dios nuestras emociones, ¿ok? Y al expresar nosotros esas emociones profundas, podemos entonces nosotros mismos reconocer qué hay en nuestro interior, qué está pasando en nuestro interior y qué está pasando en nuestra mente. Pero también el lamento nos permite manejar esa tensión que se produce en nosotros los cristianos entre lo bueno que yo sé que es Dios
y que me imagino que fue la misma tensión que estaba pasando estos primeros oyentes o estos primeros receptores de la carta de Santiago. Yo sé que Dios es bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué experimentamos el sufrimiento? O podemos cambiar la expresión, si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Bueno, te quiero decir que el sufrimiento es parte inherente del ser humano desde el momento en que el ser humano, hombre y mujer, decidieron desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Y desde ese momento, el sufrimiento y el dolor se hizo inherente a la raza humana. Entonces, o sea, sufrimos por ser seres humanos, sufrimos porque es parte de la dinámica de la vida, sufrimos porque pues a través del sufrimiento también podemos fortalecer algunas áreas de nuestra vida y sufrimos aunque seamos o no seamos parte del cuerpo de Cristo. La gente que no conoce a Dios sufre, así como también sufre la iglesia que estaba siendo perseguida en ese entonces, pero quiero decirte que no es lo mismo sufrir sin Dios o con la ausencia de aquel Dios que nos puede ayudar que sufrir con la compañía y el apoyo y el amor y el cuidado del Señor. Bien, entonces, frente a todo esto, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo reaccionamos frente a la tentación? ¿Cómo respondemos sobre todo a tentaciones como las que estaba viviendo la iglesia? Porque la tentación de ellos era eh, producto del dolor que estaban viviendo. Cuando nosotros sufrimos, por lo general, la tentación es responder con una mala actitud, con malas ideas, con quejas, con lamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos ante ese tipo de tentación? Pero también trayéndolo a nuestra vida, podemos pasar por diferentes tentaciones, experimentar diferentes tentaciones y la tentación tuya no es la misma mía, porque cada uno es diferente y cada uno tiene áreas específicas donde lucha de acuerdo a su historia de vida, ¿verdad? Entonces, frente a la tentación, ¿cuál es tu respuesta? Pues yo diría que la respuesta ante una tentación como el sufrimiento, la persecución, la adversidad, vivir pobreza, vivir hambre posiblemente, como estaba pasando en la iglesia en ese momento, es descansar, descansar que tiene un Señor, un Padre que es inmutable, que no cambia y que nosotros podemos confiar en su luz, podemos confiar en su palabra de verdad. Ese es nuestro primer paso a dar. Confiar y descansar de que nuestro Dios es un Dios que no cambia, que es bueno y que podemos confiar en su palabra. Segundo, tenemos que tener cuidado lo que oímos y lo que miramos. Y esta iglesia tenía que también tener cuidado en qué escuchaba. De eso vamos a hablar un poco la otra semana. Pero estamos nosotros también pasando por momentos difíciles y tenemos que tener cuidado qué escuchamos, qué voces oímos o qué estamos viendo. Porque justamente por escuchar voces que no son las voces de Dios o ver lo que no tenemos que ver, podemos caer en la tentación y podemos creer, como creyó muchos en ese entonces, creyendo de que Dios es el que los hacía sufrir. Importante, mantén tu higiene mental. Y la única forma en que nosotros podemos tener nuestra mente, ¿verdad? Limpia, sana, es cultivando la palabra de Dios en nuestra mente. Le dice el texto bíblico, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, en lo que hay virtud, en eso tenemos que pensar. Entonces, nuestra mente tiene que estar llena de la buena palabra del Señor. Otro aspecto que te ayudará a vencer la tentación es orar, orar, orar. Orar nos lleva a esa intimidad y a esa comunión con Dios y podrás encontrarte ahí con el abrazo del Padre, el amor de Dios a través de la oración. Si te sientes que no puedes
vencer esa tentación o que no sabes cómo vencer este sufrimiento, pues busca una red de apoyo, busca amigos, busca gente con la que puedas compartir de tu intimidad y hablar. Y tenemos que aprender a cultivar relaciones de gente que nos quiere, que nos aprecia, con los cuales nosotros podemos conversar y abrir nuestro corazón y no nos van a juzgar por cómo estemos pensando, sino más bien nos van a aconsejar y nos van a orientar. Y si la tentación es muy fuerte, la tentación estilo José, pues yo te recomiendo que hagas lo mismo de José. Corre. Ahora tú dirás, ahora no sé dónde correr y no podemos estar por ahí, pero figuradamente, y tú sabes qué cosas tienes que hacer para correr. Si es necesario correr, corre. Entonces quiero dejarte con estas dos preguntas como tarea para pensar durante la semana cuando nos encontremos en nuestra próxima sesión. Y estas dos preguntas pues las estás viendo, cuáles respuestas podemos notar en nuestra vida cuando sufrimos, cómo nos comportamos cuando sufrimos. Y por otro lado, cuáles son las excusas que podemos estar usando para justificar nuestra queja o nuestro pecado. De esta forma yo quiero pues terminar en esta noche nuestro estudio de esta carta de Santiago. Vamos por el capítulo 1, versículo 13 al versículo 18 y recuerda, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie y que puedas refugiarte en ese Dios de la luz, en ese Dios de verdad, en ese Dios que nos ama, que nos cuida y que nos quiere dar su palabra para descansar en ella, para descansar en él. Que el Señor te bendiga. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Abrazos.